Solares vacíos en el centro de la capital navarra o en el casco viejo. ¿Qué pasará con esos solares, por ejemplo, ubicados en la calle Descalzos, en la calle Santo Andía, en esa famosa manzana Teobaldos con la calle Amaya o la avenida Roncesvalles? Ahí había edificios bueno, que en su día fueron importantes, relevantes en nuestra ciudad, fueron demolidos y ahora quedan los espacios libres, incluso algunos bueno, pues quedan anegados por el agua, como ha sido uno de ellos en el centro de Pamplona, en el ensanche de la capital navarra. ¿Qué pasará? ¿Cuál es el futuro de esas zonas de la capital? Vamos a dar la bienvenida a Iñaki Cabasés, a Eduardo Val y a Fermín Alonso. Con ellos vamos a abordar este tema y también los ruidos en el casco viejo de Pamplona que están ocasionando importantes problemas entre el vecindario. Iñaki Cabasés, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Eduardo Val, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fermín Alonso, ¿qué tal, Fermín? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, esperábamos también a la concejala de Bildu, Eva Aranguren, que en los últimos minutos nos ha comentado que no podía venir por un asunto personal. Tendremos la oportunidad de ver su opinión y comprobar su opinión acerca de temas de la ciudad en otra ocasión. Solares vacíos en el centro de Pamplona que ocasionan problemas en algunos casos y no demasiada buena imagen en otros, o en general, Iñaki. Hombre, en general muy mala imagen, y que yo creo que es un poco también fruto de la época, ¿no? No todos tienen la misma naturaleza, es decir, hay algunos que tienen complejidad jurídica y hay otros que no. En concreto, de los solares del centro, pues hay dos que están a la espera de la iniciativa privada, como es el de la calle Teobaldos y Amaya, que en definitiva, bueno, pues ahí parecía, vamos, iba a haber una promoción de viviendas que yo creo que la propia empresa que los iba a promover, pues no sé si es que se ha ido al garete o algo ha pasado, que lo ha paralizado, y la verdad es que ha dejado un cierto chandrío porque se hizo un agujero, se inició la excavación, no se rellenó, aquello se llenó de agua por las lluvias, etcétera, y la verdad es que se convirtió en un problema ya casi de salubridad pública, ¿no? El de la avenida Roncesvalles pensábamos que ya tenía que estar desarrollándose, parece que, en fin, existe la intención y el compromiso de ponerlo en marcha pronto, y luego los otros dos, que son municipales. El de la calle Descalzos está pendiente de iniciarse las obras que ya están adjudicadas por parte de PCH. Están y ya, que de hecho, excavando. A mí, que me pilla muy cerca sí. del No, quiero decir que es que además están en PCH pues se adjudicó, en el Consejo de PCH, yo creo que fue hace un mes, sí, se adjudicó ya las obras a una empresa, porque además ha habido que adjudicar a la tercera, porque la primera no cumple las condiciones, la segunda tampoco, etcétera. Y yo creo que las obras van a empezar ahora y durarán pues como año y medio más o menos. Y luego el de la calle Santo Andía, ese es quizá el más sangrante porque ese es municipal. Ese está pendiente también de una iniciativa que en su momento iba a hacer Vinsa. Vinsa al final no acometió la realización de las obras, y yo creo que el ayuntamiento lo que acabará es encargando a Pamplona Centro Histórico también la promoción de viviendas en ese local, vamos, en ese solar, y por lo tanto dejará de ser, pues yo creo que un baldón para el casco viejo, porque la verdad es que es una de las entradas al casco viejo y lo primero que te encuentras ahí es ese armatoste metálico que de alguna manera, claro, sirve para sujetar la casa de al lado y para que evitar ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, esa es la situación un poco de los cuatro, sí, ¿no? Entonces ya digo que hay dos de iniciativa privada y dos pública, y por lo tanto, bueno, pues nosotros lo que quisiéramos es ver desarrollados cuanto antes, porque quizá lo que hay que revisar también es una normativa que permite que haya una distancia grande en el tiempo entre el derribo y la iniciación de las nuevas obras, y por lo tanto yo creo que eso, pues hombre, en algunas zonas de la ciudad, pues la verdad es que es francamente espantoso, ¿no? Sí, parecen zonas olvidadas que van a tener, bueno, diferentes actuaciones, quizá por fallos urbanísticos o por bueno, pues la crisis económica fundamentalmente han quedado de esta manera. ¿Tendría que ser esta una actuación prioritaria del ayuntamiento? Bueno, en los solares privados, obviamente, la iniciativa es privada, ¿no? Yo, más que la crisis económica, que por supuesto, pero viene como consecuencia de la crisis inmobiliaria, ¿no? Y yo creo que son, pues, con matices los municipales, si se quiere, pero cuatro grandes exponentes, ¿no? A mí, en concreto, esta es una opinión personal, ¿no? Me dio mucha pena, que es verdad que no estaba catalogado, pero que el edificio de la avenida Roncesvalles, bueno, para mí tenía su encanto dentro de lo que es el ensanche de Pamplona, y al final, por ganar alguna altura, bueno, pues al final no estaba catalogado y legítimamente se derribó, y ahora es una pena que esté el solar como está, ¿no? Yo he oído muchas veces decir que va a arrancar, pero no acaba de arrancar. El tema de la calle
de la calle Teobaldos, bueno, con Amaya, efectivamente, como dice Iñaki, en ocasiones ha adquirido ya un problema casi de salubridad, ¿no? Y yo estoy convencido que los otros dos, de alguna forma, pues se tienen que poner en marcha y probablemente sea a través del propio ayuntamiento, que ahí sí que puede de alguna forma intervenir más directamente, ¿no? Pero efectivamente, en cualquier caso, sí que es responsabilidad municipal que esos solares estén en las mínimas condiciones higiénicas y urbanísticas que por lo menos nos supongan un problema, y desde luego esperemos que pronto se construya, porque sinceramente pues sí, al final son un baldón en pleno centro de la ciudad. Fermín, nos fijamos por ejemplo en el decano de estos solares, que puede ser el de la calle Santo Andía, ¿no? ¿Para qué se va a dedicar exactamente ese ahí lugar? la idea, y yo creo que el futuro que le espera a ese solar, en cuanto se termine, yo creo que queda algún tema de propiedades por cerrar, tendrá que ser, supongo, como decía Iñaki, en el futuro PCH, Pamplona Centro Histórico, la sociedad municipal, la que pues avance en su construcción, en su aprovechamiento, como va a ser con Descalzos, que comentaba Iñaki, y que ya han comenzado las obras, ya han comenzado las excavaciones después de ese derribo, que ese también está desarrollado por Pamplona Centro Histórico. En los privados del centro de Pamplona, porque solares vacíos hay en muchos otros lugares, en Ripagaina hay muchísimos solares vacíos, en Lezcairu quedan, aunque se están dando licencias, en Iturrama Nuevo, aunque las licencias ya son prácticamente consecutivas, es decir, existe actividad, pero en estos más significados, pues por ejemplo en el de la calle Amaya con Teobaldos se está intentando llegar a un acuerdo con los propietarios, después de diversas actuaciones también municipales, para garantizar esa salubridad de la que hablábamos antes por acción sustitutoria u obligándoles a realizar intervenciones. Se está hablando ahora pues para intentar aprovechar ese solar como adecentarlo y utilizarlo como zona azul para el propio ensanche, solucionando en cierta manera problemas de aparcamiento. Está claro que a corto plazo, en superficie. se está trabajando con los propietarios para llegar a un acuerdo en ese sentido. No será fácil, pero bueno, yo creo que sería una buena solución, porque está claro que a corto plazo no se va a explotar ese solar. Y el de Roncesvalles, pues sí que parece que es inmediata su construcción. Bueno, y esperemos que no se sume a otro, porque no hay que olvidar que cerca de ese solar de la avenida de la calle Maya con Teobaldo están salesianos, y claro, si se inicia también una promoción ahí de viviendas y se empiezan por los derribos, la verdad es que en este momento la situación económica pues no permite ser optimistas, como ya hemos visto en ese caso concreto, para pensar que una promoción en el solar de Salesianos pues pueda ser desarrollada de alguna manera rápida, y por lo tanto nos podríamos encontrar también con ese problema, ¿no? Que primero se derribe y luego no haya dinero para construir. Bueno, pero yo creo que son casos absolutamente distintos. El de una promoción absolutamente privada, como puede ser la de la calle Amaya con calle Leire. No, estamos viendo zonas en las que está funcionando muy bien. Iturrama Nuevo, que era un plan absolutamente enquistado en el ayuntamiento, que se ha sacado entre todos a lo largo del tiempo, pues van las licencias una detrás de otra. Está a punto de terminarse el primer edificio y las licencias van una detrás de otra, porque ahí sí que hay una demanda importante de viviendas. Puede pasar lo mismo en Salesianos. Lo que pasa es que hay viviendas de protección oficial. Lezcairu, como te digo, está funcionando también de forma importante. Las viviendas de protección oficial. En Pamplona es de las pocas ciudades que se siguen viendo grúas, que se sigue construyendo, que sigue habiendo actividad económica, que no hay edificios. Aquí estamos hablando de solares, pero en otras ciudades se ven en el centro de las ciudades edificios a medio construir, que es todavía más grave. Pero situándonos en la nuestra, yo quiero decir que, claro, por ejemplo, lo que está desarrollándose en Lezcairu son las VPOs, y digo porque la operación de Salesianos conlleva todo viviendas libres, que es lo mismo que le pasa al solar de la calle Amaya con Teobaldos, y por eso no se está haciendo, y por eso hay dificultades en la avenida Roncesvalles. ¿Sería imposible reconvertir ese espacio también en viviendas libres y viviendas protegidas, o ya la tramitación impediría, o el plan impediría hacer un cambio en ese sentido, motivado quizá por la actual situación de crisis económica? Bueno, el tema de Salesianos es un tema complejo, que va unido el traslado del centro a la propia compra del solar y explotación de ese solar. Y está ya determinado los porcentajes, el tipo de viviendas, y están en el concurso de ideas para ver qué se hace con ese solar. Están incluidas también dotaciones. En el futuro, el Civibox del ensanche ha de ir en ese solar que deje Salesianos, por ejemplo. Sí, y además de eso yo quería decir, está bien que el señor Cabasés, que a veces pone algunas pegas a
a estas promociones de protección oficial que reconozca que de alguna forma pues están creando, aparte del contenido social que llevan, pues esas promotoras que se atreven, aunque sean VPO, a construir, bueno, pues está bien, ¿no? Está bien, y como se está viendo en Ezcairu, en Nuevo Iturrama y en otras zonas, ¿no? También probablemente, si sale adelante, que no deja de ser todavía un proyecto, el plan de Maristas para... Bueno, y se acomete, parece que llevaría un número importante de viviendas de VPO y parece que es verdad que a día de hoy al menos tienen una mayor salida, ¿no? Bueno, vamos a ver, en cualquier caso, los desarrollos bien hechos pueden ser positivos para la ciudad y lo que es evidente es que hay que buscar soluciones bueno, de alguna forma que propicien, por ejemplo, que no se repita o que se solucione, bien sea mediante, ¿por qué no?, la instalación de la zona azul, adecentando el local como aparcamiento provisional de la calle Leire con Teobaldos, y en fin, bueno, pues veremos, ¿no? Quizá cuando avance o cuando vaya desapareciendo la crisis económica veremos pisos libres, viviendas libres en esa manzana de Leire, Amaya o calle Teobaldos. Es evidente que ahí, desde luego, en el futuro tendrá que haber viviendas, porque para eso lo compraron los promotores, ¿no? Nosotros no nos oponemos a que haya viviendas de protección oficial, lo que nos oponemos es a que se dé un trato privilegiado a determinados sindicatos de Navarra para que hagan, para que hagan de promotores, para que hagan de promotores de vivienda, tarea que, por cierto, no les corresponde en absoluto y que en ese caso además compiten con los promotores que efectivamente se dedican a esa actividad económica para la cual pagan los impuestos, etcétera, etcétera. Ya, pero que han rechazado unos solares que ahora estarían vacíos y que gracias a que, por supuesto, con legalidad y haciendo una tarea que sí que les incumbe por ley incluso, bueno, pues en este caso son unos sindicatos de clase que están haciendo de promotores y que están consiguiendo que muchos trabajadores y muchas personas que en otras condiciones no podrían hacerlo accedan a una vivienda digna y moderna gracias a esas promociones de VPO. Está claro que no se puede hablar, perdona, Iñaki, no se puede hablar, perdona, no era previsión no se puede de VPO, hablar, sino de Iñaki, viviendas libres. has hablado tú, déjame ahora que pero interrumpa yo precisar un 30 poco. segundos Bien. porque creo que es injusto y no se puede hablar de privilegio cuando lo que es cumplimiento estricto de la legalidad. Estricto, la y por ley lo tanto permite, no puede haber privilegio. Sí. Y en el caso concreto, que aprobamos en el pasado pleno una operación a este respecto, que también interveniste tú, no se puede hablar de competencia desleal cuando son las propias promotoras, vamos a decir, al uso o privadas, las que han no han querido participar en ese concurso o han renunciado a participar y son estas de los sindicatos las que desarrollan esta labor. En cualquier caso, yo creo que el modelo... Tenemos suerte que en Pamplona, en Navarra, y no lo digo ahora por Uniendo el Pueblo Navarro, sino que creo que es una cuestión de todos y es un triunfo de todos. A lo largo de los años, la política de vivienda, la política urbanística se ha hecho, sobre todo en Pamplona, entre todos se ha hecho con cabeza, no ha habido los pelotazos que ha habido en otras ciudades y ha sido una política urbanística más sensata de lo que ha habido en otros sitios. Y aquí estamos hablando de solares que se pueden contar literalmente con los dedos de una mano, que dos son municipales, uno se está ya construyendo. Habrá pisos para realojos en uno de ellos. Además, entonces, bueno, quiero decir con esto que bueno, que ahora he perdido el lío. Hablamos de la situación urbanística, sí, ¿no? Que podemos decir que hay solares que se cuentan con los dedos de una mano y que esto quiere decir que a lo largo de muchos años se han llevado las cosas con cabeza, se han llevado las cosas de forma sensata, evitando pelotazos y dando una importancia mucho mayor que en el resto de España a la vivienda protegida. Y ahí están los porcentajes. Querer mezclar esto con salesianos o pretender mezclarlo con las viviendas o las promotoras de los sindicatos, pues es un discurso tradicional del nacionalismo vasco en Navarra, pero que no tiene mayor sentido. No es una cuestión solo del nacionalismo. El nacionalismo en Navarra le preocupa a Navarra y por eso reacciona y por eso hace este tipo de denuncias. Primero porque cuando salieron a concursos solares, primero se le adjudicaron unos cuantos a Vinsa. Y Vinsa, que es la que tiene que hacer las viviendas de protección oficial, se los devolvió al ayuntamiento sin hacerlas. Vinsa es Gobierno de Navarra. En segundo lugar, cuando salen a concurso ese tipo de solares, salen para hacer viviendas libres y se quedan desiertos. Y ahora, para adjudicárselos a los sindicatos, se les da para que hagan VPO. Pero la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra ya ha anunciado un recurso ante esa venta directa a los sindicatos, que la ley lo permite, pero que no obliga a hacerla así, y que por lo tanto se podía haber sacado a concurso, con lo cual hubiésemos ganado dos cosas. Primero, que hubiese habido concurrencia, porque el precio de la VPO es el mismo, lo hagan una promotora de los sindicatos o cualquier otra promotora. El gobierno, eso ¿no? es, exactamente. O sea, los
adjudicatarios los mismos en función de un registro único de solicitantes y, sin embargo, el ayuntamiento hubiese podido elegir más proyectos. ¿Por qué? Porque hubiese habido mucha más concurrencia. De esta manera, pues bueno, pues se ha adjudicado directamente a los promotores. La ley, ya digo, lo permite, pero no obliga. No es así. No solo es legal, sino que está claro quién representa los intereses de los empresarios, el señor Cabasés, y quién representa los intereses de los trabajadores, en este caso el Partido Socialista, y además UPN ha entendido perfectamente esa política, que era más positiva que hubiera VPO, cuando es evidente que cuando fueron a libre concurrencia para hacerlo en vivienda libre no tenían la capacidad de hacerlo. Entonces esto, lo que han hecho los promotores, y que el señor Cabasés se hace portavoz de ellos, es un poco como el perro del hortelano: ya que yo no como, tampoco quiero dejar. No, si es que los sindicatos, los sindicatos ahí son promotores también. Yo defiendo a los empresarios encantado, además, porque me parece que son unos emprendedores que crean riqueza, etcétera, porque esa es la definición de empresario. En este caso concreto, los sindicatos se comportan como empresarios, que es lo que no son. ¿Por qué? Porque están haciendo promotores. Yo, de todas maneras, estoy convencido muy brevemente que el señor Cabasés no estaría teniendo este discurso si las promotoras, en vez de ser de UGT y comisiones obreras, fueran de la ILAB. Estaríamos absolutamente en contra. Convencido de que estaríamos absolutamente en contra, porque los sindicatos tienen que dedicarse a defender los intereses de los trabajadores. Eso es lo que hacen. No a hacer de promotoras, porque no es su tarea. Eso sí que es política social. Esa es la diferencia. A mí, si se someten a la ley, no como en otras comunidades, pero si se someten a la ley de Navarra, como están haciendo, y a los procedimientos estipulados, me parece fantástico que se construya cada vez más vivienda protegida en Navarra. Bueno, estamos derivando el tema hacia otro camino. Si realmente deben ser o no los sindicatos también promotores de vivienda pública, o de vivienda social, o de vivienda protegida en Navarra. Como nos decís, la ley lo permite, aunque bueno, pues hay quien cuestiona de alguna manera el hecho de que las centrales... El señor Cabasés y el que el señor Cabasés lo cuestiona como un método, bueno, pues que no es el apropiado en nuestra comunidad foral. Esos solares vacíos nos ocupaban en la capital navarra, varios solares a los que hoy hemos querido mirar, pero también nos preocupan los ruidos. Y a muchos ciudadanos, a muchos vecinos de Pamplona que viven sobre todo en el casco viejo, bueno, pues les molesta el hecho de que haya un número importante de bares que ha ido creciendo en los últimos años, ha hecho que el casco viejo cobre más vida, haya más ambiente, quizá también más turistas, pero aumente la contaminación acústica. Se está abordando esto en un tema, en una mesa, este tema específico en una mesa entre vecinos, entre hosteleros y ayuntamiento. ¿Con qué resultados hasta el momento, Fermín? Bueno, los resultados en principio son positivos porque el primer paso para solucionar un problema es escuchar a todas las partes, y en esa mesa podemos escuchar tanto a los hosteleros como a los propios vecinos. Aquí hay varios factores que influyen. Por una parte, los nuevos modelos de consumo, motivados en gran parte por la nueva ley ya no es nueva, por la ley del tabaco, que obliga a salir fuera, con lo cual el volumen, la molestia aumenta mucho. El propio desarrollo del casco antiguo, las propias reurbanizaciones, las propias rehabilitaciones han hecho del casco antiguo un lugar mucho más atractivo para nuevos negocios, que ha traído muchos bares. No son bares especiales, que esos no se instalan, son otro tipo de bares con otro tipo de horarios, pero sí que es cierto, bueno, que mucha gente ha vuelto al casco antiguo, el casco antiguo se ha vuelto a llenar de actividad, de vida, de actividad económica, y eso también lleva una serie de perjuicios hacia las personas que habitan ese casco antiguo. ¿Y se puede compaginar esa vida intensa que hay en el casco viejo ahora? En eso estamos. Y mayor actividad comercial, efectivamente comercial y de restauración, con bueno, pues la necesidad también de dormir y descansar por parte de los vecinos, que muchos de ellos lo están reclamando? Sí, en eso se está. Se va a abordar, bueno, se van a valorar distintas propuestas de los propios vecinos, el tema de licencias. Se está abordando ya, y solicitaron tanto hosteleros como vecinos la creación de una campaña de sensibilización para esas personas, pues que a la vez que echan un cigarrillo, toman una copa fuera y demás, bueno, para evitar esas molestias a los vecinos. De hecho, al día siguiente ya de esa reunión se encargaba ya esa campaña la agencia que tiene la gestión de la publicidad en el ayuntamiento, y bueno, se van a realizar distintas iniciativas, espero que con el consenso de vecinos, de hosteleros
y también de todos los grupos políticos, porque nosotros estamos deseando que esto sea una cuestión en la que todo el mundo aporte. Sí, esa campaña será suficiente, habría que tomar medidas. No va a ser suficiente, sí, eso está claro, claro, ¿eh? Antes de nada se van a pero tomar al menos una serie es de una medidas, labor pero esta es la primera. De una concienciación, ¿no? No podemos, bueno, pues quizá tomarnos algo fuera de un bar y gritar como si estuviéramos dentro, o hablar demasiado alto, olvidando que hay vecinos, ¿no? Un problema que venía desarrollándose, es verdad, que por los nuevos usos hosteleros, porque quizás se han dado a veces, en pro de la supuesta revitalización del casco antiguo, a lo mejor licencias de hostelería, pues quizá sin demasiado control en algunas zonas donde hay cierta saturación de bares. A mí eso me parece gravísimo. El procedimiento de concesión de licencias un momento, es un procedimiento reglado, Eduardo. Que sí, aunque sea me reglado. Me parece muy grave y absolutamente técnico. Permíteme un momento, Fermín, pero cuando una norma, por lo que sea, y la administración debe tutelar y debe velar porque sea eficaz en su cumplimiento, cuando se ve que puede dar lugar a generar unos problemas, la administración tiene en sus manos la potestad y la facultad de proponer las reformas necesarias a la misma. Por tanto, el ayuntamiento, el hecho cierto es que no se ha sabido anticipar al problema y que está tomando cartas en el asunto cuando el problema ya ha desembocado en una auténtica protesta vecinal. ¿Por qué? Porque verdaderamente en determinadas zonas muy concretas del casco antiguo, Estafeta, Navarrería y alguna otra, sinceramente no es que haya saturación, es que es absolutamente en determinadas noches el convivir en tanto vecinos de los inmuebles, ¿no? Incluso el acceso a los portales, el hecho incluso de seguridad a la hora de acceder a los mismos o de quién se introduce o no, de la suciedad que se genera en todos los sentidos y en el aspecto más amplio de la misma, ¿no? Pero por otra parte está el elemento dinamizador por también, tanto, claro. Al margen de que está bien el diálogo y hay que hacerlo y hay que emprender cuantas campañas haga falta, la administración no puede hacer dejación de lo que es su función. Y de alguna manera está muy bien que se dialogue, está muy bien que se hable entre las partes implicadas, pero en cualquier caso y en un plazo razonable el ayuntamiento debe actuar porque es verdad que en determinadas zonas hay una situación insoportable. Sí. Iñaki, ¿no más bares en el casco viejo? No, yo no diría eso. Yo lo que creo es que a nosotros nos preocupa más buscar soluciones que buscar culpables. Entonces tenemos que saber convivir. Yo creo que esto no estamos inventando nada. Terrazas hay en todos los sitios y espacios al aire público en los cuales la gente convive, pues también. Entonces lo que yo creo que tenemos que saber ponernos un poco en el lugar del otro y dentro de lo que son las soluciones, quizá a mí la menos importante me parecen estas campañas un poco, porque las campañas al final quizá alcanzan más a quienes menos, digamos, son partícipes del problema, ¿no? Entonces todos salimos y por lo tanto todos formamos parte del problema y debemos formar parte también de la solución. Yo creo que tenemos que empezar también a darnos cuenta que efectivamente con nuestra conversación en las calles, con nuestra diversión, por así decirlo, con nuestro ocio, pues de alguna manera estamos generando molestias importantes a unos vecinos que nos tienen que soportar, digamos, como transeúntes, ¿no? Y por lo tanto primero tenemos que asumir cada uno nuestro papel y procurar ponernos en el lugar del otro. Y luego en lo que sean medidas concretas, yo creo, y yo siempre he defendido además, que hay que bajar el nivel de decibelios de todos los bares y a todas horas. Es decir, estamos quizá haciendo una sociedad de sordos. ¿Por qué? Porque convivimos con unos ruidos muy importantes y yo creo que la música dentro de los bares todos reconocemos que tiene un altísimo volumen y que convendría eso reducirlo. En segundo lugar, hay medidas como, por ejemplo, el tratar de buscar un aislamiento acústico en las viviendas, que sería otra forma de ayudar también, es decir, fomentar y ayudar a la sustitución, por ejemplo, de ventanas, etcétera. Es decir, ayudar a que haya una reducción de la contaminación acústica que sufren determinado tipo de viviendas, ¿no? Y luego analizar efectivamente, porque tenía razón ahí Fermín, que el tema de las licencias es un otorgamiento reglado, es decir, tú no puedes tampoco discriminar a uno que quiera montar un tipo de negocio u otro en función de las posibilidades que permite el PERI. Sí, pero que no es el problema. El problema, los bares que existen. Escucha, los bares que existen han existido casi siempre. Lo que sí podemos bajar es el nivel de volumen de la gente en la calle. Zona saturada, el Yo casco. Sí. ¿Por qué no algunas zonas? Bien, de acuerdo. Pero se puede... Eduardo, creo que hace tiempo que no sales. No, Eduardo, pero un momento, sí que es algo lo que digo, que se puede estudiar acotar determinadas zonas. ¿Por qué no, Fermín? ¿Por qué no? De momento estamos abiertos a estudiar absolutamente todo. Lo que está acotado, por ejemplo, es la instalación de bares especiales, que son los más parecidos a discotecas. Pero sabemos que hay determinadas licencias está que al acotado. final
Bien, pero entonces bordean el límite. habrá que controlar Bien, la ejecución o cómo se efectivamente. hace uso de esas licencias. Pero ahora mismo instalar un bar especial en el casco antiguo no se permite. No, y luego, Bueno, y si luego hay es la uno, gente en la de calle más- también la que genera Esa es la un cierto mayor volumen, molestia. Efectivamente. y yo creo que ahí es donde tenemos que aprender un poco todos a darnos cuenta que con nuestro ocio estamos molestando a otros. Eso es del respeto a los demás, ¿no? Eso es. Si, bueno, ha cambiado el panorama social también, por ejemplo, tras la ley antitabaco, pues probablemente también podemos cambiar un poquito nuestra mentalidad, hablar más bajo o incluso tener la oportunidad de poder hablar en algunos bares con una música o con un volumen algo más ligero, ¿no? Que el que quizá están acostumbrados en algunos establecimientos de hostelería. La no tan fácil convivencia entre ciudadanos, entre vecinos y bares es un tema que en cierta medida preocupa en Pamplona. Cerramos aquí nuestra tertulia, nuestro tiempo de tertulia municipal con los concejales Iñaki Cabasés, Eduardo Val y Fermín Alonso. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias. Nosotros seguimos con otros temas.